sintió y luego se acercó a Julian, siguió su ejemplo y extendió su mano para tocar la membrana, pero al igual que Julian, metió su mano dentro de la membrana. Luego, el señor Beasley intentó extender su varita hacia la membrana, y sin duda lo logró. Julian volvió a llamar a Percy, a los gemelos y a Ronald Jenny. Como resultado, varios de ellos podrían atravesar la membrana. Esta escena hizo que Julian asintiera, y luego Julian dijo, si adivino bien, esta capa la membrana tiene la función de filtrar para garantizar que aquellos que ingresan a la habitación secreta sean todos miembros de la familia Beasley. Y la razón por la que puedo atravesar la membrana puede ser porque mi cuerpo contiene sangre de unicornio, por lo que la membrana me pertenecerá a las filas de los Beasley. Dumbledore asintió, de acuerdo con la suposición de Julian. Entonces Julian miró al señor Beasley y dijo, señor Beasley, dado que esta es la habitación secreta que dejaron tus antepasados, no creo que deba haber nada peligroso en ella. Si es así, creo que Ronald y los demás deberían, dinero, Sao, puedes entrar y echar un vistazo con nosotros. Al escuchar las palabras de Julian, Ronald, su hermano gemelo y Ginny se emocionaron. El señor Beasley también sintió que lo que Julian dijo tenía sentido, así que justo cuando el señor Beasley estaba a punto de asentir con la cabeza, la voz de la señora Beasley lo interrumpió. No, Percy es un adulto y puede entrar, pero todos los demás se van a dormir, no los dejaré entrar. Ante la objeción de la señora Beasley, Ronald y los demás comenzaron a pelear y rodar, pero esto no cambió la decisión de la señora Beasley. Al final, la señora Beasley usó la fuerza para capturar a Ronald y los demás de regreso a la madriguera. Solo Dumbledore, el señor Beasley, Percy y Julian permanecieron en la estela. Julian le dijo a Dumbledore, profesor, el señor Beasley, Percy y yo bajamos primero, ¿qué tal si usted nos cuida aquí? Dumbledore asintió con la cabeza, por lo que los tres de Julian se miraron, sacaron y encendieron sus varitas, y luego los tres bajaron las escaleras hacia la habitación secreta. Almohadilla 120 capítulo 115, Tesoro en la cámara secreta de la familia Beasley hace 629 días. Los escalones continuaron bajando y los tres caminaron durante aproximadamente un cuarto de hora antes de que los escalones se nivelaran gradualmente y finalmente se convirtieran en un terreno llano. Julian cambió la luz en la parte superior de su varita en un rayo directo y dirigió la luz hacia la oscuridad. Al mirar la oscuridad sin fondo, Julian frunció el ceño y luego dijo, no esperaba que el camino fuera tan largo. Ahora estamos a unos 100 metros bajo tierra y parece haber una colina en esa dirección. Recuerdo que Ronald dijo que parece haber una familia de magos allí. El señor Beasley asintió y dijo, es la casa de Lobegod. No creo que el camino esté tan lejos. Oh, hay un dicho aquí, ¿pero qué significa? El señor Beasley levantó su varita y luego iluminó un rayo sobre las cabezas de los tres hombres, en el que estaba grabado un texto antiguo. A través de una tarde copiando y pegando, Julian consiguió tener en su cabeza todo el material antiguo de Combing que existía, al menos en Hogwarts. Al mirar la escritura antigua en la parte superior de su cabeza en este momento, Julian entendió el significado de la escritura solo después de pensar por un momento, pero Julian, que entendió el significado de la escritura, se sorprendió nuevamente. No esperaba que el sabio de primera generación pudiera tener la premonición de que entraría en la habitación secreta. Traducido al inglés moderno, el texto antiguo del sitio web significa 303 personas del destino, por favor iluminan el cielo estrellado. Julian les dijo al padre y al hijo Beasley el significado de los antiguos caracteres de la viga. Tanto el padre como el hijo quedaron atónitos, porque Julian no había revelado que era un hombre de destino, por lo que ni el señor Beasley ni Percy sabían que Julian era un hombre de destino. Ignorando al padre y al hijo ignorantes, Julián pensó en estas palabras en secreto, el hombre del destino debería referirse a mí, y por favor ilumina el cielo estrellado debería referirse a los ojos de la estrella, olvídalo de todos modos, primero pruébalo.
Pensando de esta manera, Julian volvió a abrir sus ojos astrales y dos grupos de luces de estrellas Chad parpadearon en el pasillo oscuro. Bajo la luz de los ojos astrales de Julian, aparecieron murales en el pasillo originalmente vacío. El contenido de los murales era la vida del antepasado de la familia Beasley. La sangre comienza hasta que aprende el uso del poder mágico en la familia de los unicornios, luego regresa al mundo humano, luego invoca demonios y así sucesivamente hasta el momento en que muere. Se puede decir que toda su vida está en los murales de este pasaje. Cuando los tres llegaron al final del pasaje, descubrieron que no había camino por delante. Lo que estaba frente a los tres era un muro de piedra que era exactamente igual al de afuera. Julián llegó al frente del muro de piedra, y vertió todo su poder mágico en sus ojos astrales. Con el apoyo de mucho poder mágico, los ojos de estrella de Julian brillaron con una luz deslumbrante. En el momento en que apareció la luz, Starlight convergió nuevamente en el muro de piedra. Al igual que la estela exterior, dos pequeños agujeros con un diámetro de 2 centímetros aparecieron frente a los tres. Julian y el señor Beasley se miraron, y luego ambos sonrieron irónicamente y se cortaron nuevamente, estiraron sus manos hacia el agujero, y el muro de piedra también se separó del medio como una losa de piedra, retrocediendo hacia los dos lados. Los tres atravesaron el muro de piedra, y la escena detrás del muro de piedra los sorprendió a los tres, porque frente a ellos había un espacio enorme, y las paredes circundantes de este espacio eran todas de mármol blanco. Incluso el techo y el suelo del espacio son de mármol blanco. Al mirar el espacio frente a Julian, que es exactamente el mismo que la sala de los menesteres en Hogwarts y la habitación secreta del hogar ancestral de Grindelwald, Julian se quedó sin palabras por un momento. ¿A qué van a jugar los 12 reyes? Justo después de que Julian se quejara, se escuchó una ráfaga de pasos desde el otro lado del espacio. Los tres levantaron apresuradamente sus varitas, pero Julian pareció pensar en algo mientras levantaban la varita, con líneas negras en su rostro, y luego dejó la varita en su mano. El señor Beasley miró a Julian, quien dejó su varita y dijo apresuradamente, «Levanta tu varita, Julian, no es el momento de pensar en la ley de secreto para magos menores de edad». Después de escuchar lo que dijo el señor Beasley, Julian dijo impotente, «No se preocupe, señor Beasley, ella no nos hará nada». Mirando al señor Beasley que todavía no creía en sí mismo, Julian gritó a lo lejos, «Yolanda, eres tú. Si eres tú, sal rápido o tus descendientes lo harán». Tan pronto como Julián terminó de hablar, los pasos se detuvieron y luego la voz de Yolanda llegó detrás de ellos tres. «Estúpido Julian, ¿no puedes simplemente fingir que no lo sabes y asustarte por mí?». Yolanda se quejó mientras pisoteaba. Al mirar a Yolanda que apareció de repente, el señor Beasley y Percy quedaron atónitos. «¿Quién es esta belleza?». Parece muy familiarizada con Julian. Yolanda miró al señor Beasley y a Percy. El señor Beasley, que estaba siendo observado por Yolanda, abrió la boca pero no emitió ningún sonido, pero volvió a cerrarla. Percy hizo lo mismo. Empezando a sudar frío, sentí como si estuviera siendo el objetivo de una criatura peligrosa. Esta mujer era muy peligrosa, y el padre y el hijo llegaron a una conclusión sobre Yolanda en sus corazones al mismo tiempo. Mirando al señor Beasley y a Percy que estaban sudando profusamente, Julian puso los ojos en blanco y se paró frente a ellos, bloqueando la coerción de Yolanda sobre ellos, y luego dijo, «Yolanda, de todos modos, el señor Beasley todavía tiene a Percy como su descendiente, conténgase». El dúo de padre e hijo detrás de Julian simplemente tomó aire y luego casi se muerden la lengua cuando se sorprendieron por las palabras de Julian. El señor Beasley y Percy perdieron la voz al mismo tiempo, más tarde. Julian se hundió las orejas, un poco incómodo por la conmoción del padre y el hijo, y luego dijo rotundamente, «Así es, descendientes, señor Beasley y Percy, permítanme darles una gran introducción, esta es la familia de los unicornios».
La reina Yolanda, la que inoculó a tus ancestros con la esencia de la sangre, en otras palabras, su sangre corre por las venas de tus 10 familias Beasley. Después de escuchar la presentación de Julian, el señor Beasley y Percy ni siquiera se atrevieron a respirar, porque los dos acababan de experimentar la sensación opresiva de la sangre y ambos estaban sin aliento en ese momento, así que no dudaré de las palabras de Julian, pero como las palabras de Julian son ciertas, entonces la mujer frente a mí es mi antepasado. Pensando en los dos parados detrás de Julian temblando, quieren decir algo pero tienen miedo de molestar a Yolanda, por lo que los dos parecían muy nerviosos en este momento. Al ver el nerviosismo de los dos, Julian sonrió y dijo, «Señor Beasley y Percy, no tienen que estar tan nerviosos, los yolandanos son bastante amables». El padre y el hijo Beasley simplemente asintieron, pero no se atrevieron a hablar. Julián miró al padre y al hijo que todavía estaban nerviosos y agitó las manos con impotencia, luego se volvió hacia Yolanda y dijo, «Yolanda, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te pasa?» Yolanda le dio a Julian una mirada en blanco, luego caminó hacia la plataforma de piedra en el centro del espacio y dijo mientras caminaba, «¿Qué tiene que ver contigo mi venida aquí? Solo estoy viendo a mis descendientes vivir demasiado. Pobreza, así que dales algo de ayuda. No es asunto tuyo». Después de terminar de hablar, Yolanda presionó su mano sobre la plataforma de piedra, murmurando algo, de repente una luz blanca brilló, y el señor Beasley y Percy cerraron los ojos, y cuando los dos abrieron los ojos, quedaron atrapados frente a ellos. Me quedé atónito ante la vista. En ese momento, una quinta parte de todo el espacio estaba cubierta con ladrillos dorados. Sobre las pilas de ladrillos de oro había todo tipo de joyas, que eran deslumbrantes y encantadoras. PD, la familia Beasley ha salido de la pobreza y se ha vuelto próspera. Felicidades, felicidades. Almohadilla 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 121 capítulo 116, moviendo el tesoro hace 629 días. Al mirar los ladrillos dorados por todo el piso y las joyas en los ladrillos dorados, los tres de Julian quedaron atónitos. Al ver a las tres personas atónitas, Yolanda resopló y luego dijo con una sonrisa, «Beasley, ¿verdad? En aquel entonces, tus antepasados calcularon que conocerías a Julian en tu generación y sabían que vivirías en la pobreza, así que antes de morir, te dejé estas propiedades, creo que con estas propiedades, tu vida no debería ser demasiado apretada, está bien, ustedes empaquen sus tesoros, Julian y yo tenemos algo que decir». Después de que Yolanda terminó de hablar, llevó a Julian a un lado y le susurró. Por otro lado, el señor Beasley miró a Julian y Yolanda quienes se alejaron dudando en hablar. Se hizo a un lado, Julián miró a Yolanda y le preguntó con curiosidad, «¿Hay algo que quieras decirme, Yolanda? ¿Y por qué no me dejaste entrar al mundo espiritual recientemente?» Yolanda miró a Julian con los ojos en blanco y luego dijo, «No es que no quiera que entres, es porque tu poder espiritual y tu poder mágico han aumentado enormemente debido al favor del destino, y tu mundo espiritual está sumido en el caos. Y Atenea está tratando de arreglar tu mundo espiritual. Está bien, no hablemos de esto. Tengo dos cosas que salir esta vez, una es que la familia Beasley es mi descendiente, esto ya lo sabes, así que ayúdame a cuidarlos bien. La segunda es que olvidé decirte en el país de antes, la razón por la que tenemos prisa por destruir a los demonios es para evitar que los demonios tengan la oportunidad de marcar el mundo y pasar las coordenadas de este mundo al rey demonio a través de la puerta de transmisión del mundo, por lo que el enfoque actual lo más importante es destruir al diablo. En cuanto al sustituto de la esencia de sangre del tigre blanco, está aquí, justo en la plataforma de piedra, después de un tiempo viertes la muestra de esencia de sangre que trajiste del país de en la plataforma de piedra, y el sustituto aparecerá. Bueno, se me acaba el tiempo. Recuerda asegurarte de acabar con todos los demonios. Bueno, tu mundo espiritual estará reparado durante aproximadamente una semana. Esta vez, Atena y yo cortaremos por completo el contacto contigo. Recuerda, por cierto,
Puedes contarle a la familia Beasley todo sobre nuestra relación y esas cosas, y ellos serán tu mayor ayuda en el futuro. Después de decir la última palabra, Yolanda comenzó a desaparecer poco a poco. Al ver a Yolanda desaparecer gradualmente, Julian suspiró y luego giró la cabeza para mirar al padre y al hijo Beasley que se enfrentaban a un montón de tesoros pero no sabían qué hacer. Julian, un rastro de vacilación brilló en sus ojos, porque si era posible, Julian no quería involucrar a la familia Beasley en este asunto, pero Julian no pudo evitarlo debido a su destino. Julian suspiró de nuevo, recogió sus emociones y caminó hacia el padre y el hijo Beasley. Acercándose al desconcertado padre e hijo, Julian sonrió y dijo, «Felicitaciones, señor Beasley, su familia finalmente puede vivir sin estar tan unida». El señor Beasley sonrió y luego dijo vacilante, «Julian, ¿quiénes sois tú y el antepasado?» Julian hizo un gesto con la mano para evitar que el señor Beasley siguiera preguntando y luego dijo, «Les contaré todas estas cosas cuando vengan juntos a la pequeña casa mañana por la mañana». Bueno, Ginny no debería traerlo, es demasiado joven y no es apta para saber estas cosas. Al mirar la expresión de Julian, el señor Beasley asintió con expresión seria. Mirando al serio señor Beasley, Julian sonrió, luego le dio una palmada en el hombro al señor Beasley y dijo, «No pensemos en eso ahora, de lo que deberíamos preocuparnos ahora es de cómo sacar estas joyas de oro y plata». El señor Beasley sonrió y luego se enredó. «Con una cantidad tan grande de tesoro, está bien sacarlo, pero ¿dónde debería colocarse?» Julian ignoró al señor Beasley que estaba pensando, luego se acercó a Percy y le dijo, «Percy, tú y el señor Beasley esperen aquí un rato. Yo subiré primero y llamaré a Ronald y a los demás. Por cierto, trae algunos contenedores para estas joyas de oro y plata». Percy asintió y dijo, «Ve, mi papá y yo también vamos a resolver algo ahí abajo». Julian estuvo de acuerdo y salió. 15 horas después, con Julián corriendo a toda velocidad, Julián volvió al suelo. Dumbledore, ¿qué estaba esperando?, miró a Julian jadeando y rápidamente preguntó, «¿Qué le pasa a Julian? ¿Dónde están Arthur y Percy?» Julian agitó las manos, apoyándolas en las rodillas, jadeando continuamente. Dumbledore miró a Julian que agitaba la mano y frunció el ceño. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Julian dijo, «Profesor, está bien, no pasa nada ahí abajo, solo vamos a la casa de los menesteres y a la antigua mansión de Grindelwald. El espacio es el mismo que el de la familia Beasley, y los antepasados de la familia Beasley dejaron una gran cantidad de herencia a la familia Beasley. Subí para pedirle a algunas personas más que bajaran conmigo para mover el tesoro. Por cierto, profesor, ¿qué tal su hechizo de expansión sin rastro?» Dumbledore levantó una ceja ante las palabras de Julian y dijo, «No está mal». Julian asintió y luego le dijo a Dumbledore, «Profesor, debe informar a Ronald, Fred y George, recuerde pedirles que encuentren más contenedores fáciles de manejar, y luego lanza el encantamiento de expansión imposible de rastrear y luego deja que me estén esperando aquí. 0, buscando flores». Dumbledore asintió y Julian corrió hacia la vivienda. Después de que Julian obtuvo la esencia de sangre de tigre blanco del laboratorio, tomó su maleta y salió corriendo. Cuando Julian llegó a la entrada de la Cámara de los Secretos, la familia Beasley, Harry y Annie vinieron aquí, mirando las dos maletas en las manos de todos. Julian sonrió y les dijo a los tres de Ronald, «Vamos, vamos y movemos el tesoro». «Ido». Diciendo eso, Julian los condujo a los tres a la habitación secreta. 20 minutos después, los cuatro llegaron al espacio donde estaba guardado el tesoro. Cuando los tres de Ronald vieron la enorme montaña dorada frente a ellos, la maleta en la mano del dueño cayó al suelo en estado de shock. 0. Ronald señaló a Hinsham frente a él y dijo con voz temblorosa, «¿Todas estas cosas son nuestras?». Julian le dio una palmada en el hombro a Ronald y se rió a carcajadas. «Sí, Ronald, serás un noble de sangre pura en el futuro, no me desagrades por ser huérfano».
Cuando Ronald escuchó las palabras de Julian, rápidamente apartó los ojos de la montaña dorada y luego dijo con cara infeliz, «Nunca te he considerado mi amigo, Julian, porque en mi corazón, siempre has sido yo». Familia, todo está bien ahora, puedes entrar a la habitación secreta de nuestra familia Beasley, lo que significa que tienes una relación cercana con nuestra familia Beasley. Julian, has sido parte de nuestra familia Beasley durante mucho tiempo, ¿no está ya decidido este destino? Tan pronto como Ronald terminó de hablar, Fred y George lo persuadieron y dijeron, nuestro pequeño Luo ha crecido. Después de burlarse de Ronald, los gemelos volvieron a mirar a Julian y dijeron con caras serias, Lolo tiene razón, Julian, ¿no crees que desde que te mudaste a la madriguera, nunca te hemos tratado como a un forastero? ¿Por qué en el momento en que conociste a Ronald, eras parte de nuestra familia Beasley? Incluso Percy se acercó a Julian y le dijo solemnemente, me siento muy honrado de tener un hermano como tú, Julian. No muy lejos, el señor Beasley miró a los niños frente a él con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Afortunadamente, la educación de su familia no fue un fracaso. Pensando en esto, el señor Beasley aplaudió y dijo, chicos, creo que es hora de que trabajemos, o amanecerá. Julian y Ronald se miraron y gritaron al unísono, sí. Almohadilla 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 122 capítulo 117, el sondeo de Lucius Malfoy hace 629 días. Todos los tesoros de la habitación secreta se trasladaron a la medianoche y Julian descubrió por primera vez los sustitutos de la esencia de sangre del tigre blanco. Aunque no puede reemplazar completamente la esencia de sangre del tigre blanco, puede reducir en gran medida el uso de la esencia de sangre del tigre blanco. La cantidad original de esencia de sangre de tigre blanco ahora se puede refinar con estas dos hierbas para producir al menos 10 partes de la esencia medicinal. Luego de guardar estas dos hierbas, Julián también se unió al proyecto de trasladar el tesoro, después de todo, esta es una montaña dorada. Después de que todos se movieron, Julian sintió que ni siquiera su cuerpo podía soportarlo. Después de despedirse de la familia Beasley, Julian regresó a la vivienda y se quedó dormido en la cama sin lavarse. A la mañana siguiente, cuando Julián se despertó de su sueño, ya eran las 11. Después de un breve lavado y luego de ordenar su ropa, Julian caminó en dirección a la madriguera. Cuando aún quedaba un poco de distancia de la madriguera, Julian escuchó el ruido de 857 proveniente de la madriguera. Julian se acercó rápidamente y encontró muchos duendes en el patio de la casa de Beasley. Cuente los ladrillos dorados. Cuando Julian intentó entrar al patio de los Beasley, incluso los guardias de Gringotts lo detuvieron en la puerta. Julian no tuvo más remedio que llamar en voz alta al señor Beasley que estaba ocupado en el patio. Después de la explicación del señor Beasley, los dos guardias dejaron entrar a Julian a regañadientes. Julian, que entró al patio, fue arrastrado frente a un duende por el señor Beasley, y luego le dijo al duende, este es el señor Julian Woolles, después de haber contado todas sus propiedades. Deposite la mitad de sus propiedades en el almacén de Julian en Gringotts. Justo cuando Julian estaba a punto de negarse, el señor Beasley dijo con cara seria, Julian tómalo, te lo mereces y esta es decisión de toda nuestra familia. Justo cuando el señor Beasley persuadió a Julian para que aceptara el tesoro, Ronald y los demás también llegaron al patio, y Ronald dijo, acéptalo, si Julian no fuera por ti, no podríamos obtener esta fortuna, la mitad de ella te la mereces. Al final, bajo la persuasión de la familia Beasley, Julian aceptó de mala gana una 10ª parte del tesoro. No subestimes esta 10ª parte de la propiedad. Debes saber que los antepasados de la familia Beasley dejaron todo el oro para la familia Beasley. Ya era tarde cuando los duendes terminaron de contar los tesoros. Los duendes le dijeron a la familia Beasley el valor estimado del tesoro. Cuando se enteraron de que había casi 10 millones de galeones en el tesoro, la familia Beasley entró en pánico extremo. Entusiasmado. La señora Beasley abrazó a Julian y lloró fuerte.
Debes saber que los ingresos de la familia Beasley son bastante considerables. Después de todo, el señor Beasley es un funcionario del Ministerio de Magia, pero hay demasiados niños y es imposible brindarles a cada niño mejores condiciones de vida. Entonces la señora Beasley, que está a cargo de la educación de los niños, siempre les debe mucho a sus hijos y siente mucha lástima por ellos. Ella los trajo al mundo, pero no pudo darles una buena vida, pero ahora es mejor. Con estas propiedades podrás brindarles a tus hijos condiciones y ambiente más favorables. Y todo esto lo trajo el niño que tenía delante. Sin el niño que tenía delante, su familia no podría obtener tal riqueza. Entonces, después de que Julian regresó a la vivienda anoche, la señora Beasley propuso darle parte del tesoro a Julian como agradecimiento. Hay 9 miembros en la familia Beasley. Excluyendo a Bill que no estaba en casa y Charlie, las 7 personas restantes votaron por unanimidad, e incluso los 5 niños, incluido Percy, sintieron que esto debería hacerse y que se le debería dar más a Julian, lo que demuestra lo buena que es la tutoría de la familia Beasley. Excelente y puede mantener su corazón frente al dinero. Julián sintió el abrazo de la mujer que lo abrazaba, así como el cuerpo tembloroso de la mujer. Julian sabía que esta mujer fuerte había pagado demasiado por la familia Beasley. Julian extendió las manos y envolvió suavemente a la señora Beasley, y luego le dio una suave palmada en la espalda. Al mirar a la madre llorando, varios niños Beasley y Harry también tenían lágrimas en los ojos. Las más jóvenes, Ginny y Annie, incluso lloraron como personas aceitosas. El señor Beasley reprimió sus emociones y luego se acercó al duende en Gringotts y le dijo: «Lo siento, me pregunto si puedo ir a Gringotts el próximo miércoles y ahora quiero estar con mi familia». El duende asintió y luego dijo: «Es comprensible, entonces señor Beasley, mañana lo estaré esperando en Gringotts». Después de que los duendes dijeron eso, reencarnaron y abandonaron la madriguera. En cuanto a los tesoros, con el consentimiento del señor Beasley, los duendes ya los habían traído de regreso a Gringotts. El señor Beasley no sabía que poco después de que estos duendes y guardias de Gringotts abandonaran la madriguera, toda la comunidad mágica en el país de Jing lo sabía. La familia Beasley, que era considerada traidora de sangre pura, encontró en su habitación secreta muchos tesoros dejados por sus antepasados. Durante un tiempo, innumerables personas miraron con envidia a la familia Beasley. En la casa Malfoy, Lucius Malfoy primero tuvo una expresión sombría después de enterarse de esto, luego su expresión cambió nuevamente como si recordara algo, y le ordenó al ama de llaves que llamara a su hijo. Originalmente, Draco Malfoy, quien estaba feliz por su amigo porque recibió la carta de buenas noticias de Ronald, cuando escuchó al mayordomo decir que su padre lo estaba buscando, Malfoy hizo una mueca de alegría y luego caminó hacia el estudio de su casa. Draco miró a su sombrío padre y se preguntó si había hecho algo mal para enojar a su padre. Draco preguntó con cautela: «Padre, ¿qué quieres de mí?». Lucius le contó a su hijo sobre la familia Beasley. No pensaba en su hijo, pero cuanto más escuchaba, más se emocionaba. Después de que terminó de hablar, su hijo sacó una carta de su bolsillo y felizmente dijo: «Padre, me acabo de enterar de este asunto. Ronald me escribió y me contó todo». Fue Julian quien descubrió la habitación secreta primero, y luego encontraron esa habitación secreta. Al mirar al emocionado hijo hablando sobre el incidente, Lucius suspiró profundamente y luego pensó en el niño que limpió a su familia en el callejón Diagon. Después del incidente del callejón Diagon, Lucius envió a alguien a investigar la vida de Julian, pero los resultados de la investigación lo sorprendieron un poco. Este niño creció en un orfanato móvil, pero Dumbledore lo guió personalmente al mundo mágico. Como mortífago de último año, Lucius sabía que su maestro, el Señor Oscuro, fue traído a la escuela por Dumbledore, y como la segunda persona que fue traída a Hogwarts por Dumbledore, este niño llamado Julian parecía tener un gran potencial de imaginación propia.
En lo que sucedió después, la actuación de Julián hizo que su valoración de este niño aumentara una y otra vez. El famoso maestro de pociones, el maestro Marcus, una vez le dio una botella de poción de alta calidad en el callejón Diagon, y el maestro Marcus solicitó personalmente la orden de Merlín para él, una carta de Dumbledore. Incluso incluía lo que me dijo mi hijo después de regresar de Hogwarts. Este niño en realidad obligó al Rey Demonio Negro 1.3 a hacerse estallar. Pensando en esto, Lucius se acarició la frente con la mano y luego dejó escapar un largo suspiro. Tono. Lucius interrumpió a su hijo que seguía hablando y le dijo en un tono extremadamente plano: Draco, de ahora en adelante, llévate bien con los niños de la familia Weasley, y que Julian Woolles, bueno, regresa. Después de todo, Lucius hizo un gesto con la mano y le pidió a su hijo que regresara. Y Draco no tenía prisa por regresar, pero dijo ansioso: Padre, ¿el próximo miércoles puedo ir al callejón Diagon? Ronald y los demás también irán. Lucius miró a su hijo y le dijo: Puedes ir si quieres y pedirle dinero al ama de llaves. Draco salió feliz del estudio después de escuchar el consentimiento de su padre. Al ver a su hijo salir del estudio, Lucius se preguntó si debería pensar en el futuro. Después de un largo silencio, los ojos de Lucius brillaron y luego pensó: no, todavía tiene que probar, pensando en esto Lucius. Luego volvió su mirada hacia un cuaderno destartalado sobre la mesa. Almohadilla, almohadilla, almohadilla 123 capítulo 118 revisitando el callejón Diagon hace 629 días. Habían pasado 5 o 6 días desde que Julian descubrió el tesoro, y hoy era el día en que Hermione y Malfoy concertaron una cita para ir al callejón Diagon. Julian se levantó temprano en la mañana para lavarse, y cuando Julian empacó todo y bajó las escaleras, descubrió que Annie y Ginny ya estaban esperando en la sala de estar. Ustedes dos llegan bastante temprano, ¿por qué están tan interesados en el callejón Diagon?, preguntó Julián con una sonrisa. Annie le puso los ojos en blanco a Julian y luego dijo emocionada: por supuesto, Ginny ya me ha contado mucho sobre el callejón Diagon. ¿Realmente podemos comprar varitas en el callejón Diagon? Por supuesto, vi a Ronald cuando compró su varita, dijo Ginny con orgullo. La sonrisa en el rostro de Annie se congeló y luego preguntó con sospecha: ¿no usó Ronald la varita de tu hermano? Al escuchar la pregunta de Annie, el rostro de Ginny se congeló y dijo con torpeza: jejeje, tal vez, no lo recuerdo, pero de todos modos, definitivamente he estado en el callejón Diagon, déjame decirte, carril del callejón Diagon. Julian miró a las dos pequeñas brujas que estaban a punto de entrar al mundo mágico, con una sonrisa en su rostro. Justo después de que Annie volviera a interrogar a Ginny, Julian le suavizó las cosas a Ginny y dijo: está bien, chicas, en lugar de discutir aquí sobre 09, ¿por qué no vamos y lo vemos por nosotros mismos? Vamos, o Madame Weasley debería tener prisa. Después de terminar de hablar, Julian abrió primero la puerta de la vivienda y salió. Ginny y Annie se miraron y luego rápidamente persiguieron a Julian. Después de que los tres llegaron a la madriguera, la señora Weasley les dijo a los tres con una sonrisa: siéntense y coman, tenemos mucho que hacer en el callejón Diagon hoy y no tenemos mucho tiempo. Comamos. Los tres se sentaron en la mesa con una respuesta y comenzaron a comer el desayuno preparado por la señora Weasley. Después de que todos terminaron su desayuno, la señora Weasley puso todos los platos en el fregadero. Todos se acercaron a la estufa y Ronald entró primero en la estufa, agarró un puñado de polvo flu y gritó: callejón Diagon. Mirando a Ronald que estaba envuelto por llamas verdes, Harry dio un paso atrás, y luego el sudor frío brotó de su frente. Mirando a Harry con sudor frío en la frente, Julian sonrió, recordando que en el libro original, parecía que Harry fue al callejón Nocturne, también se topó con Malfoy y su hijo que revenden objetos de magia negra. Pensando en esto, Julian se acercó a Harry, le dio una palmada en el hombro y le dijo en un tono muy serio: Harry, recuerda,
debes enunciar claramente, debes decir Callejón Diagon y no decir nada más. Al ver la expresión seria de Julian, Harry tragó y asintió con una expresión extremadamente seria. Julian le dio otra palmada a Harry en el hombro para indicarle que era hora de él. Harry asintió, luego agarró un puñado de flute tal como lo hizo Ronald, se paró sobre las llamas verdes y gritó, Nocturne Alley, en voz alta. Julian se dio una bofetada y maldijo al idiota en secreto, luego se apresuró y agarró un puñado de polvos flue, gritando, Nocturne Alley, en voz alta. Las llamas verdes habían envuelto a Julian cuando la señora Weasley pudo reaccionar. Después de que Julian salió de una chimenea en Nocturne Alley, Julian se limpió y salió corriendo de la tienda. Julian siguió buscando en Nocturne Alley, porque recordó que Harry parecía aparecer en una tienda llamada Bok-Bokin. Finalmente, Julian vio a Malfoy y su hijo a lo lejos a punto de entrar a una tienda, pensando que era Bok-Bokin. Julian rápidamente corrió hacia esa tienda. Para cuando Julian corrió hasta aquí, Malfoy y su hijo ya habían entrado a la tienda. Después de confirmar que la tienda se llamaba Bok-Bokin, Julian abrió la puerta y entró. El timbre sonó suavemente y Malfoy y su hijo se dieron vuelta y vieron a la persona que se acercaba. Malfoy estaba muy feliz al principio, y luego se dio cuenta de que este lugar parecía ser el Callejón Nocturne. El rostro de Malfoy palideció. El Malfoy blanco Julian, por supuesto, sabía lo que Malfoy estaba pensando, y luego Julian puso los ojos en blanco y dijo, ¿qué estás pensando? Vine a buscar a Harry, ese idiota usó polvos flue por primera vez porque estaba demasiado nervioso y dijo en el lugar equivocado. Vine detrás de Harry, Harry, ¿estás aquí, Harry? Después de gritar por un rato, descubrió que nadie le respondía. Justo cuando Julian se preguntaba si Harry ya se había ido, le salió una tos suave, Julian, estoy aquí. Con el sonido del sonido, un Harry negro como carbón apareció frente a todos. Al ver la mirada avergonzada de Harry, Julian también limpió a Harry, luego puso los ojos en blanco y preguntó, ¿por qué tardas tanto? Tardó en contestarme, pensé que no estabas. Harry dijo con cara de vergüenza, entonces que, accidentalmente choqué con la estufa cuando salí y me desmayé. Julian se cubrió la cara con la mano y dijo sin palabras, te recordé que hablaras clara y cuidadosamente, pero aún así estás equivocado, realmente te convencí, está bien, no te dejes engañar. Mira, vámonos, el señor Weasley y la señora Weasley deberían esperar, ¿y tú, Malfoy, estás con nosotros? Desde que Julian entró en este Bok-Bokin, ignoró a Lucius y Bok-Bokin todo el tiempo. Malfoy miró a su padre y descubrió que no había disgusto en el rostro de su padre, así que asintió, siguió a Julian y salió del Bok. Cuando salió, Julian les dijo a los dos, no vengan a este lugar en el futuro, es demasiado desordenado. Los dos asintieron y siguieron a Julian hasta salir del Callejón Nocturne. Durante ese periodo, hubo algunas personas que quisieron portarse mal con los tres, y estaban todos desnudos y cayeron boca abajo en el bote de basura, y luego los arrojaron al callejón. Julian 173 señaló varios botes de basura frente a él y dijo, verás, este es Nocturne Alley, la ley y el orden son muy pobres. Malfoy y Harry asintieron con la cabeza con locura con caras obedientes, no te atrevas a no aceptar las tonterías, te desnudaré y te arrojaré boca abajo a la basura, ¿quién puede soportar esta cosa? Cuando los tres estaban a punto de abandonar Nocturne Alley, se encontraron con Hagrid que estaba negociando con los vendedores de Nocturne Alley, y luego los cuatro abandonaron Nocturne Alley juntos. Cuando llegaron a la librería Lien, Hagrid se fue y regresó a Hogwarts. Justo cuando los tres estaban a punto de entrar a la librería Lien, la voz de Hermione llegó desde un lado, Julian, Harry, Malfoy. Harry y Malfoy miraron a Hermione después de escuchar la voz y luego gritaron sorprendidos, Hermione y... Sin embargo, Julian estaba un poco avergonzado, porque pensó en Vanessa que estaba lejos en el país de D, y en la supuesta profecía de Vanessa, bueno, pensando principalmente en el abuelo de Vanessa y en los santos de Vanessa.
Justo cuando Julian no había descubierto cómo enfrentar a Hermione, Hermione abrazó a Julian y sintió a la niña en sus brazos. El cerebro de Julian se calentó, y luego abrazó a Hermione en su corazón, pensando, de todos modos, la cálida Nyssa dijo que no le importa lo que pase entre Hermione y yo, así que demos un paso y veamos. Pensando así, Julian sonrió y dijo, hola Hermione, te extraño mucho, oye, ¿por qué sientes que estás gorda? Almohadilla 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 124 capítulo 119 Nueva aventura en el Callejón Diagon, 2, hace 629 días. El señor Granger vio a Julian que sostenía a su hija, con una fila de almohadilla en su frente. Solo quería dar un paso adelante y usar su puño para hacerle saber a ese bastardo lo que se llama, el amor de un padre por su hija, pero aún no había salido. En ese paso, fue abrazado por su esposa. Entonces escuché a mi esposa decir con expresión de satisfacción, es genial, Hermione ha crecido y ha comenzado a buscar novio, oh, el tiempo pasa muy rápido, ¿no lo crees querida? Sí, tienes razón querida, déjame ir primero, voy a exterminar una plaga que se atreva a acercarse a Hermione. El señor Granger quería liberarse del brazo de su esposa mientras decía eso. Pero cuanto más decía eso el señor Granger, los brazos de su esposa lo abrazaban aún más fuerte. El señor Granger, quien fue abrazado por su esposa y se negó a dejarlo ir, siguió tratando de liberarse de los brazos de su esposa, pero no se atrevió a usar mucha fuerza, por lo que tenía prisa. El señor Granger está sudando profusamente. ¿Cómo puede la señora Granger dejar ir a su marido? Por supuesto que sabe qué clase de virtud es su marido. La señora Granger, que estaba pensando así, le dio a su marido una mirada que le haría volver a casa y arrodillarse en la tabla de lavar si se atrevía a pelear. El señor Granger, que estaba asustado por los ojos de su esposa, fue instantáneamente reprimido. Mirando a su esposo después de ser honesta, la señora Granger asintió con satisfacción y luego arrastró a su esposo hacia su hija. Del lado de Julian, que sostenía bien a Hermione, de repente sintió una fuerte intención asesina, que era tan fuerte como la de Voldemort en ese entonces. Julian instantáneamente se fijó en la fuente de la intención asesina, y luego encontré a una pareja de mediana edad mirándome. La pareja estaba muy bien vestida. Entre ellos, la esposa de la pareja me miraba con dulzura, mientras que el marido me miraba con intención asesina. Julian estaba un poco desconcertado, los dos le parecían familiares, pero simplemente no podía recordar. Justo cuando Julian se preguntaba a quién pertenecía la pareja, vio a los dos caminando hacia él. Julian rápidamente lo soltó sosteniendo a Hermione y alcanzando su propia túnica. Hermione, a quien dejaron ir, se sorprendió por un momento. Debes saber que el villano que tienes enfrente no dejará escapar la oportunidad de aprovecharse de ella. ¿Cómo podría tomar la iniciativa de dejarse llevar? Entonces Hermione siguió los ojos de Julian y miró, y el resultado fue. Al darse cuenta de que sus padres caminaban hacia ella nuevamente en ese momento, Hermione se sonrojó cuando pensó en lo que acababa de hacer. La pareja Granger se acercó y vio a Hermione sonrojada con reacciones encontradas. La señora Granger se llenó de alegría cuando vio a Hermione sonrojada, y luego volvió su mirada hacia Julian, mirando al bonito, miau. Julian, la señora Granger asintió con satisfacción. Por otro lado, el señor Granger ya no pudo reprimir su ira y la expresión de su rostro quedó distorsionada. Justo cuando el señor Granger estaba a punto de no poder reprimir su ira y lanzar su martillo de amor sobre Julian, la señora Granger tomó nuevamente el brazo de su esposo y le dio al señor Granger una mirada amable, peligrosa, amable, peligrosa. Después de eso, miró a Julian con una sonrisa nuevamente y dijo, tú eres Julian, ¿verdad? Hermione habló de ti en casa durante todas las vacaciones de verano. Después de que Julian escuchó esta frase, comprendió de inmediato que los dos le parecían muy familiares. Resultó que eran los padres de Hermione. El año pasado,
ayudó a una familia nueva en el mundo mágico a comprar los útiles escolares de Julian. Pasó un año en un instante. Oh, bueno, el tiempo vuela, ¿eh? No, ahora no parece el momento de pensar en ello. Después de mirar a la tímida y sonrojada Hermione a su lado, Julian rápidamente se enderezó, enfrentando a los Granger de la manera en que un yerno se encuentra con su suegro. Al ver a la señora Julian Granger en esa postura, se sintió aún más feliz, mientras que el señor Granger se mostró indiferente, lo que dejó a Julian muy desconcertado. ¿Cómo ofendió al señor Granger? ¿Por qué el señor Granger reaccionó así? Al ver a su marido que era indiferente a Julian, la señora Granger sonrió en la superficie, pero en realidad pellizcó la cintura de su marido con su mano derecha, haciendo que el señor Granger sudara fríamente de dolor. Ah. Cariño, ¿por qué estás sudando? ¿Tienes tanto calor? Vámonos. Recuerdo que mi hija dijo que hay una heladería deliciosa cerca de aquí. Vamos a comer helado. Después de terminar de hablar, la señora Granger no le dio al señor Granger la oportunidad de hablar. Y alejó al señor Granger a lo lejos. Al mirar a los padres que se fueron, el rostro de Hermione se puso aún más rojo. Julian miró a la pareja Granger que se había ido, mientras seguía sosteniendo la manita de Hermione, pensando que esta futura suegra es realmente una buena ayuda. Los dos se quedaron en la puerta de la librería por un rato, hasta que los Granger desaparecieron de su vista, y luego Julian condujo a Hermione al interior de la librería. En cuanto a Harry, se retiraron a la librería cuando Hermione abrazó a Julian. Fui a la librería. Los dos entraron a la librería, porque alguien llamado Gilderoy Lockhart realizó una firma de libros aquí, por lo que el lugar estaba lleno de mujeres de mediana edad. Julián recordó que en el libro original esta persona parecía ser un jarrón prepotente, y a Julián no le gustaba ese tipo de persona, especialmente una persona engañosa. Pero para sorpresa de Julian, en el libro original, Hermione claramente tenía una buena impresión de este jarrón, pero Julian miró a la chica a su lado. El rostro sencillo de Ten no parece tener la sensación de que está a punto de enfrentarse a un ídolo. Julian preguntó con cautela, Hermione, escuché que un hombre llamado Gilderoy Lockhart va a realizar un evento de firma, ¿estás interesada? Hermione se quedó atónita por un momento y luego preguntó con sospecha, ¿es ese Gilderoy Lockhart en nuestra lista de libros? Bueno, leí algunas novelas para entretenerme y sus libros son buenos, pero no sé mucho sobre él. No me interesa. Julian asintió, pensando para sí mismo, está bien si no estás interesado, bueno, ya que mi familia Hermione no está interesada en ti, entonces no te castigaré, te dejaré ir primero. Pensando en esto, Julian sacó a Hermione, entró en la librería y comenzó a seleccionar los libros de la lista de libros. Después de que los dos entraron a la librería, conocieron a Harry, Anne y otros miembros de la familia Weasley, pero el señor Weasley no estaba allí. Al ver a Julian separarse de la multitud, la señora Weasley dio un paso adelante y abrazó a Julian, y luego dijo con una cara feliz, «Gracias a Dios, ¿estás bien, Julian? ¿Cómo puedes perseguir a Harry así? ¿El dinero es bueno? Este asunto debe dejarse en manos de Arthur, y no podrás hacerlo la próxima vez, pero afortunadamente estás bien». Julian se apresuró a prometer con cara seria, «Oh, señora Weasley, prometo que nunca volveré a ir a ese tipo de lugar en el futuro. La seguridad allí es realmente mala». Por cierto, señora Weasley, esta es Hermione, Hermione Granger sufre. La señora Weasley miró así a Hermione, luego le dio un abrazo a Hermione y dijo, «Una niña muy hermosa, Julian ha hecho un buen trabajo, mucho mejor que Arthur en ese entonces. Arthur no se atrevió a invitarme a salir hasta el 4º grado, oh, ahora no es el momento de hablar de estas cosas, dame tus libros, Fred George y Percy, tú y yo compraremos libros aquí, después de comprar libros. Iremos a Gringotts a buscar a tu padre, Julian, tú y Harry regresaremos más tarde.
Con Ronald y Hermione y Draco llevando a Ginny y Annie a pedir túnicas primero, luego a comprar varitas y todo, y terminamos en el caldero chorreante, ¿vale? Después de que todos asintieron para demostrar que no había ningún problema, partieron. Almohadilla 125 capítulo 120 revisando el callejón Diagon, 3, hace 629 días. Después de que Julian y Ronald presentaran a sus hermanas a Hermione y Malfoy respectivamente, Julian y su grupo de 7 se dirigieron apresuradamente hacia la tienda de batas de la señora Malkin. Después de llegar a la tienda de batas de la señora Malkin, Julian hizo un gesto con la mano y dijo, «Señora Malkin, pida batas para nuestras 2 princesitas, utilizando los mejores materiales». Tan pronto como Julian terminó de hablar, Malfoy se hizo cargo de la conversación y dijo grandiosamente, «El costo corre por mi cuenta, es un regalo de mi parte como hermano mayor para las 2 princesitas». Julian miró a Malfoy con asombro y le preguntó, «¿Cuándo te hiciste rico, chico? Eres tan rico. Recuerdo que nunca fuiste tan rico cuando pidieron dulces colectivamente el año pasado». Malfoy se rascó el cabello rubio y dijo con una sonrisa, «Hoy le quité toda la comida al mayordomo, no mi propio dinero de bolsillo jeje». Al escuchar las palabras de Malfoy, Julian se abofeteó y luego pensó, «Pobre Lucius, es un trabajo duro para ti tener un hijo así». Pensando en esto, Julian hizo un gesto con la mano y dijo, «Señora Malkin, ¿escuchó eso? Es raro comerse a una familia numerosa, y el dinero para varios juegos de túnicas se cuenta con este niño. Si no puede sacarlo para entonces, puede ir a su casa. Si quieres, ¿sabes quién es?». La señora Malkin asintió y luego miró a los dos con una expresión extraña, porque recordó esta época del año pasado, parecía que las 2 personas todavía parecían estar en conflicto, pero ahora parecen ser amigos. 430 Al ver que la señora Malkin lo miraba de forma extraña, Julian se rascó la cabeza y preguntó con curiosidad, «Señora Malkin, ¿me pasa algo?». La señora Malkin negó con la cabeza, pero preguntó en un tono ligeramente vacilante, «¿Ustedes 2 son?». Al ver los ojos de Madame Malkin puestos en él y en Malfoy, Julian comprendió de inmediato lo que quería decir Madame Malkin. Julián dijo en un tono muy serio, «Ustedes los adultos no entenderán la amistad de nuestros hijos». Después de terminar de hablar, Julian se puso las manos a la espalda y se quedó allí como un experto incomparable. Al ver las acciones de Julian, Annie se abofeteó y susurró, «¡Qué hermano tan idiota!». La tienda de la señora Malkin no es grande, por lo que las 8 personas en la tienda escucharon claramente el murmullo de Annie. Todos guardaron silencio por un rato y luego se echaron a reír. La risa de todos asustó incluso a los transeúntes que estaban afuera. Lucius a lo lejos vio a su hijo agarrándose el estómago y riendo salvajemente, sonrió aliviado, luego miró a Julian, luego se giró y desapareció entre la multitud. Después de que todos se rieron lo suficiente, Madame Malkin comenzó a medir las túnicas para Ginny y Anne, pero Ronald no compró otras nuevas porque Julian le trajo batas de D. Después de que la señora Malkin midió la talla de Ginny y Annie, las 7 caminaron hacia Ollivander. En el camino, Ronald estaba contándoles con entusiasmo a Hermione y Malfoy sobre el tesoro dejado por los antepasados de la familia Weasley que descubrieron no lejos de casa la semana pasada, a pesar de que ya se habían enterado por la carta anterior de Ronald, pero Malfoy todavía hace algunas preguntas detalladas, ayudando a Ronald a olvidarse de esta mierda, a pesar de que es 80% culpa de Julian. Los ojos de Hermione se iluminaron cuando escuchó a Ronald decir que le dieron a Julian una 10ª parte del tesoro como muestra de gratitud, y le susurró a Julian, «¿Entonces tienes casi 1 millón de ahorros?». Julian se sorprendió ante los brillantes ojos dorados de Hermione. Si no sabía que Hermione no era una sabia, Julian debió haber pensado que Hermione fue inoculada con la esencia de una criatura mágica chupa sangre llamada Twestvan. Julian asintió. Al ver que Julian asintió, Hermione dijo apresuradamente,
volvamos a la librería Lien en un rato y compremos algunos libros que quería comprar antes pero que no compré porque el precio era demasiado caro. Al ver la mirada emocionada de Hermione, Julian solo pudo asentir con una sonrisa irónica. Después de que algunas personas llegaron a Ollivander, todos descubrieron que ya había una persona en la tienda. Esta persona era una niña con cabello largo y dorado que le llegaba hasta la cintura. Poco después de que la niña pagó por su varita y le agradeció a Ollivander, se dio la vuelta para dejar a Ollivander. En el momento en que se dio la vuelta, Julián vio claramente la apariencia de la niña, como debería decirlo, dijo. En ese momento, Luna no era tan hermosa. Sus ojos gris plateado estaban nublados y su cabello muy pálido. Pero por alguna razón, Julian sintió una sensación de estar fuera del mundo de la niña, y sintió que la niña parecía tener una sensación de hada. 0. Mientras Julián observaba a la niña también lo miraba a él. La niña miró fijamente a Julian por un momento y luego dijo, ¿Julian Wallace? Julián asintió y justo cuando estaba a punto de preguntarle por qué lo conocía, la niña volvió a decir, eres especial. Julián miró a la niña con interés y le preguntó, ¿qué tengo de especial? La niña negó con la cabeza y luego dijo, es solo un sentimiento, mi sentimiento siempre ha sido exacto. Julián preguntó con curiosidad, entonces, ¿sientes algo en mí o simplemente crees que soy especial? La niña volvió a negar con la cabeza y luego caminó hacia la puerta sin abrir la boca. Cuando la niña llegó a la puerta, de repente giró la cabeza y le dijo a Julián, muchas personas han cambiado su destino original debido a tu apariencia, incluyéndome a mí. Adentro. Después de terminar de hablar, la niña abrió la puerta y salió. Mirando el lugar donde se fue la niña, Ronald les dijo a todos en voz baja, este es el niño de la familia de magos de la que estaba hablando y que es el más cercano a mi casa excepto la de Julian. Parece que se llama Luna. Después de escuchar la explicación de Ronald, Julian asintió y pensó, entonces esta es Luna. Efectivamente, estuvo a la altura de los rumores de los internautas en la vida anterior, pero ¿qué significó su última frase? ¿Podría ser que ella supiera algo, pero no debería? Julián miró fijamente el lugar donde la chica desapareció en la puerta, hasta que de repente sintió un dolor agudo en ambos lados de su cintura, y Julián volvió a sus sentidos. Mirando a Hermione y Annie, quienes lo miraban insatisfechas, Julian tenía una sonrisa irónica en su rostro. Julian se acercó a Ollivander y le preguntó con una sonrisa, «Viejo, ¿qué tipo de varita eligió esa chica hace un momento?» Ollivander puso los ojos en blanco hacia Julian y dijo, «¿Esa chica es de ahora?» Para ser honesto, no he visto ese tipo de niña en mucho tiempo. Su varita está hecha de la pluma de una criatura mágica llamada Grulla en el este. Y está hecha principalmente de sándalo, lo que significa salir del mundo. Julian asintió y murmuró, bueno, esto realmente se adapta al temperamento de Luna. Ollivander preguntó con sospecha, ¿por qué preguntas esto? Justo cuando Julian estaba a punto de decir que estaba interesado en esta chica, sintió un escalofrío recorrer su espalda, y luego sintió dos ojos dando vueltas constantemente alrededor de su cintura. Tan asustado que Julian se apresuró a decir, no, no es nada, solo pregunto, oh, sí, estamos aquí para comprar una varita nueva. Esta es mi hermana Annie, la hija menor de la familia Weasley, y Ronald, ellos tres necesitan varitas nuevas. Julian, que tiene un fuerte deseo de sobrevivir, rápidamente los empujó a los tres frente a Ollivander. Ollivander vio el rostro sudoroso de Julian, miró a Hermione y con interés y luego comenzó a hablar con los tres. Medida del dedo del pie. Almohadilla 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 126 capítulo 121, comienza el segundo semestre, hace 629 días. Cuando los tres eligieron sus varitas, era casi mediodía. Durante este periodo, Ronald y Ginny eligieron rápidamente sus varitas. Después de todo, pertenecían a la familia Weasley,
Así que busca el unicornio. Sin embargo, la varita de Anne hizo que Ollivander se sintiera muy avergonzado. No importa qué tipo de varita fuera el corazón, Anne lo intentó, pero ninguna de las varitas respondió. Anne sostenía estas varitas como si fueran normales. La rama del árbol no respondió y fue incluso más difícil elegir que Julian al principio. Al final, Ollivander no tuvo más remedio